Saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Aquí están los titulares de las principales noticias de hoy. Titulares. Las autoridades fortalecen sus capacidades de respuesta para ayudar a los habitantes de la Orinoquía colombiana. El Ejército Nacional desplegó la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres en Casanare, mientras que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo activó respuesta de emergencia tras la declaratoria de calamidad pública en Arauca. Pese a estas lluvias torrenciales, el IDEAM ha indicado que las condiciones para la llegada del fenómeno del Niño están en constante fortalecimiento. Es por eso que la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales pidió fortalecer las acciones de prevención y preparación. En Ciudad Bolívar, 2 hombres fueron capturados en flagrancia tras pedir un servicio de plataforma, hacerse pasar por pasajeros e intimidar con arma traumática al conductor para despojarlo de todas sus pertenencias. Los capturados cuentan con antecedentes y fueron cobijados con medida de detención domiciliaria. Diferentes fundaciones y voluntarios se dieron cita en el Vive Claro para clasificar, empacar y organizar las donaciones recolectadas por la Fundación Juntos se Puede. Esto con el objetivo de hacerlas llegar a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela. Tenemos reporte en directo. Pidieron perdón tras 24 años de la masacre de Bojayá en el departamento de Chocó, que cobró la vida de más de 70 personas. Con un acto público y de reconocimiento de responsabilidad, el Estado colombiano pidió perdón a las familias de las víctimas, quienes exigen el no regreso de grupos armados al territorio. En el mundo, el Papa León XIV hizo un nuevo llamado a la paz ante los conflictos en Ucrania y Oriente Medio. Sin embargo, la tensión en la región continúa. Omán elevó su protesta contra Irán por los ataques con drones en su territorio y pidió respeto por la soberanía de los estados. En los City Deportes, Argentina venció a Suiza y clasificó a las semifinales del Mundial, en donde se medirá a Inglaterra. Además, les contaremos detalles de la final del ATP 75 de Bogotá con el colombiano Nicolás Mejía buscando su título. Y en los planes de escape les contaremos sobre Lehman Brothers, 4 rusos que combinan malabares, acrobacias y humor y participan para ser ganadores en el Festival Internacional del Circo de las Américas Pulso. Además, el colombiano Capo celebró en Madrid el aniversario por su álbum Por si alguien nos escucha. Estamos en City Noticias de las 12 fin de semana, por toda Bogotá. Comenzamos. Bienvenidos a City Noticias del mediodía fin de semana. Las autoridades continúan fortaleciendo su respuesta frente a las emergencias registradas en el oriente del país debido a las fuertes lluvias. En Casanare y Arauca se declaró calamidad pública. En cada territorio hay más de 8.000 familias damnificadas. ¿Cómo amanecen estas zonas, Gabriela? Así es, Karen, pues el balance preliminar que se tiene a esta hora son cerca de 6.000 damnificados, un total del 90% del casco urbano de San Luis de Palenque, esto en Casanare completamente inundado. También tenemos más de 26 veredas afectadas y alerta roja en todo el norte de la región Orinoquía. Pero el balance completo y el despliegue que realizaron las autoridades para apoyar a los más damnificados se lo contamos en la siguiente nota. La emergencia invernal en Casanare sigue dejando afectaciones en diferentes municipios del departamento. Mientras continúan las labores de atención a cerca de 6.000 damnificados, las autoridades advierten que las lluvias podrían seguir generando nuevas emergencias en la región. Tuvimos un impacto bastante fuerte en el municipio de Yopal. De manera preliminar estamos hablando de 380 familias afectadas. Muchas de ellas han perdido la totalidad de sus propiedades, enseres y capacidades productivas. Hablando o estimando un total de 1.900 familias. Dentro de los principales problemas que tuvimos a partir de este ciclo de lluvias bastante fuerte, vemos que hubo socavación a los estribos de los pasos elevados del sistema que provisiona agua para el municipio de Yopal. En medio de esta emergencia, las autoridades reportaron el rescate de 6 personas que permanecían incomunicadas en la vereda Altamira, zona rural de Hato Corozal.
Las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Casanare impidieron el acceso por vía terrestre, por lo que fue necesario desplegar un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para realizar la operación de rescate. Se rescataron 4 adultos y 2 menores de las riberas del río Casanare, en la vereda de Altamira, cerca de Tocorozal. La idea es poder responder a todas las situaciones que se presenten y más ahora con esta ola invernal por el Super Niño. Estamos dispuestos y 100% listos para poder apoyar este tipo de situaciones a todo momento. La situación también genera preocupación en otros departamentos de la Orinoquía. En Arauca, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres realizó un sobrevuelo sobre Arauquita, donde las autoridades reportan que el 70% del municipio se encuentra inundado, con afectaciones preliminares en 66 veredas, más de 4.400 familias y cerca de 17.800 personas. Requiere asistencia humanitaria de emergencia para estas 380 familias que resultaron afectadas. Buscamos obtener los kits alimentarios, los kits de dormitorio. Muchas de estas familias ya no tienen un colchón donde pasar la noche. Es muy trágico, a ese nivel llegó. Muchas de ellas, los alimentos que tenían para el consumo de la semana ya se perdieron por el nivel de las aguas y en seres de cocina ya no tenemos. Esas circunstancias son bastante críticas para las comunidades. También elementos básicos para reconstrucción de vivienda. Las autoridades mantienen la alerta en varias zonas del departamento y continúan monitoreando el comportamiento de los ríos, mientras organismos de socorro, Fuerza Aeroespacial, Ejército y Policía avanzan en la atención de las comunidades afectadas y la entrega de ayudas humanitarias para las familias damnificadas. Pese a estas lluvias torrenciales, el IDEAM ha indicado que las condiciones para la llegada del fenómeno del Niño están en constante fortalecimiento. Y es por eso que desde Azocapitales se hace un fuerte llamado. ¿Cuál es, Lisset? Karen, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, antes de responder su pregunta, también hay que decir que Boyacá es otro de los departamentos que se ha visto fuertemente afectado, no solamente por el derrumbe de uno de los puentes que comunica Arauca con este departamento, sino también por las lluvias torrenciales que han afectado al menos 15 municipios en donde se presentan pues deslizamientos y también afectaciones en la malla vial. Allí se anunció, por ejemplo, el despliegue de maquinaria amarilla. Para responder a su pregunta, Karen, pues desde Azocapitales hacen el contraste y es estas ciudades en donde también se está presentando una ola de calor, en donde hacen un llamado para prepararse para lo que será la llegada del fenómeno del Niño. Las fuertes lluvias de los últimos días siguen teniendo graves efectos en departamentos como Casanare y Arauca, que permanecen con graves inundaciones, afectando cultivos, hectáreas, viviendas y vías ante el socavamiento de puentes. Una emergencia que contrasta con las altas temperaturas que ya empiezan a registrarse en algunas ciudades en departamentos como el Valle del Cauca, dando indicios de que las condiciones para la llegada del fenómeno del Niño estarían dadas. De acuerdo con el más reciente seguimiento del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, las condiciones asociadas al fenómeno continúan evolucionando rápidamente y de mantenerse esta tendencia, su intensidad más probable sería muy fuerte entre septiembre del 2026 y enero del 2027, con una probabilidad superior al 95%. Esta semana, Cali registró la temperatura más alta del 2026, con 36,4 grados centígrados, de acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. La combinación de esta temperatura con una humedad relativa del 60% elevó la sensación térmica hasta los 43 grados centígrados, un nivel asociado a riesgo por calor húmedo extremo. Ante este panorama, desde Azocapitales lanzaron un llamado para que se fortalezcan las acciones de prevención, preparación y coordinación institucional para prevenir afectaciones por los efectos del fenómeno del Niño, especialmente en materia de salud frente a posibles casos de golpes de calor, deshidratación o complicaciones cardiovasculares y respiratorias, así como desafíos en materia de abastecimiento de agua, incendios forestales y seguridad energética. Las proyecciones climáticas indican que durante el segundo semestre del 2026 podrían registrarse déficits importantes en la precipitación, particularmente en las regiones andina y Caribe, acompañados por un incremento de temperaturas máximas. Estas condiciones aumentan la probabilidad de sequías, incendios de cobertura vegetal, disminución de caudales de ríos y embalses, afectando sobre el sistema del abastecimiento de agua y energía.
Para Socapitales, dentro de las principales acciones que deben adoptarse en las ciudades al concentrar la mayor población, están robustecer los cuerpos de bomberos y organismos de socorro, actualizar los planes territoriales de gestión del riesgo, activar estrategias de prevención frente a las altas temperaturas, así como fortalecer las campañas para el cuidado de recursos hídricos. Local. Seguiremos muy atentos, desde luego, a las emergencias en los llanos orientales y amplificaremos, por supuesto, el llamado de sus habitantes. Pero hay que hablar de noticias locales porque conocimos un nuevo caso de hurto a conductores en plataforma, por medio de plataformas en Ciudad Bolívar. Estas personas, estos delincuentes, simulaban ser pasajeros para engañar al conductor y arrebatarle todas sus pertenencias. ¿En qué terminó este caso, Oriana? Karen y televidentes, muy buenas tardes. Pues la llamada oportuna de la víctima le permitió a las autoridades articularse y capturar a 2 personas de 19 y 20 años, quienes además contaban con antecedentes y a quienes se cobijó con medida de detención domiciliaria. Pidieron un servicio de transporte por plataforma digital para despojar al conductor de todas sus pertenencias, incluido su vehículo, mediante la violencia, haciéndose pasar por pasajeros para engañarlo, y mientras intentaban huir, la rápida acción de las autoridades permitió capturar a 2 personas en Ciudad Bolívar. Uniformados, adscritos al CAI Candelaria, gracias al oportuno llamado a la línea 113 por parte de la comunidad, reaccionan y logran la captura de 2 hombres, quienes momentos antes, utilizando una pistola traumática, intimidan a su víctima y le hurtan su vehículo. Tras conocer el caso, las autoridades se desplegaron por el barrio Protecho para capturar en flagrancia a los responsables de 19 y 20 años, a quienes se le encontró en su poder arma traumática con 7 cartuchos que emplearon para intimidar a la víctima. Gracias a esta oportuna reacción por parte de la patrulla, se logra recuperar este vehículo. La incautación de la pistola traumática por hechos como estos fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía. Tras su detención, las autoridades lograron determinar que los capturados presentaban anotaciones justamente por hurto. Estos hombres presentan anotaciones por hurto calificado y porte ilegal de armas. Pese a los antecedentes que registran y el hecho por el que fueron capturados, un juez les dictó medida de detención domiciliaria mientras avanza el proceso en su contra. Y tenemos que cambiar de tema porque las autoridades de Cundinamarca sorprendieron a un hombre que en su tractocamión llevaba 657 paquetes de clorhidrato de cocaína escondidos bajo la modalidad de caleta. Con esta operación, las autoridades de Cundinamarca en lo corrido del año ya han incautado 2.8 toneladas de estupefacientes. Así, bajo la modalidad de caleta acondicionada, delincuentes transportaban en el interior del tanque de este tractocamión 657 paquetes de clorhidrato de cocaína por la vía Girardot-Bogotá. Sin embargo, controles adelantados por la seccional de tránsito permitieron interceptarlos en el sector del peaje Chinauta. Este resultado se dio gracias a las actividades de control que realiza nuestro personal y a la identificación de un tractocamión sospechoso. Esto permitió capturar a una persona en flagrancia e inmovilizar el tractocamión empleado para delinquir, el cual quedó a disposición de la Fiscalía Especializada contra el Narcotráfico. En este procedimiento se logra la captura de una persona, la cual fue puesta a disposición de las autoridades judiciales. El capturado debe enfrentar el delito de tráfico o porte de estupefacientes. Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y además se conoció que ya registraba antecedentes por porte de armas de fuego. En lo corrido de este año, el Departamento de Policía Cundinamarca, con todas sus unidades adscritas, ha logrado la incautación de más de 2.8 toneladas de estupefacientes en todo el territorio. Las investigaciones determinaron que el automotor cubría la ruta Altamira-Bogotá y contaba con un cargamento evaluado en aproximadamente 5.683 millones de pesos. Y tenemos que volver a la capital porque en Chapinero 4 sujetos se hicieron pasar por nada más y nada menos que personal de la SIJIN para robar alrededor de 10 millones de pesos mediante la modalidad de cambiazo. Pero no contaron con la alerta de las víctimas que permitió a las autoridades atraparlos. 2 de ellos ya tenían antecedentes. Escuchemos. Tras recibir la denuncia sobre unos supuestos funcionarios de la SIJIN, se obtuvo información clave sobre el vehículo utilizado para la huida, lo que permitió su ubicación e interceptación.
Durante el procedimiento se recuperaron elementos evaluados en aproximadamente 10 millones de pesos. Tránsito. Son las 12:15 de la tarde y es momento de comenzar con toda la información del tránsito y la movilidad, y hablamos de un altercado que se presentó en una de las vías de la capital, exactamente en la localidad de Engativá. ¿De qué se trata, Juan Camilo? Karen y televidentes, muy buenas tardes. Es la hora de iniciar con la información de tránsito y movilidad aquí en City Noticias de fin de semana con esto que usted menciona. Fue un grave hecho el que se dio a conocer en horas de la mañana, y esto porque presuntamente un conductor conducía en estado de embriaguez. Sin embargo, nosotros, como corresponde, cumplimos la tarea y le preguntamos a las autoridades qué era lo que había sucedido, y ustedes a continuación en las imágenes van a ver un poco sobre lo que sucedió. Y es que, de acuerdo con el informe de las autoridades, el caso fue atendido en la carrera 110G con calle 72, donde los uniformados conocieron que el conductor de un vehículo de plataforma al parecer había sido escopolaminado, o sea, había sido inducido en los efectos de esta sustancia. Esto al finalizar un servicio cerca de la zona de Unir. Mientras continuaban con su recorrido, comenzó a sentir los efectos de la sustancia, perdió el control del vehículo y terminó colisionando con una motocicleta. En el lugar, la unidad de tránsito verificó la documentación del conductor y le practicó una prueba de embriaguez, cuyo resultado fue negativo. Debido a su resultado de alteración, fue auxiliado por los policías y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Nosotros por nuestra cuenta estaremos muy pendientes de cuáles son esos avances con respecto a la investigación que se desarrolle por parte de las autoridades, asimismo también sobre el estado de salud de este conductor, el cual hasta el momento se desconoce si está estable o si se encuentra en un estado grave de salud. Y cambiamos de tema porque nosotros nos trasladamos justamente a la calle 116 con carrera séptima, en donde ustedes, como van a poder observar, se adelantan las obras de Transmilenio. Y como ya lo comentaron mis compañeros de esta misma fuente durante la semana, la doble calzada que comunica el norte con el sur de la ciudad sobre la calle 116 con carrera séptima fue completamente cerrada, algo que ha generado pues disgustos entre los conductores que normalmente pasan por este corredor vial. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con ellos para ver qué es lo que le piden a las autoridades con respecto a estos cierres y a la poca señalización que se encuentra en el lugar. Y en el próximo informe les cuento más información. Avanzan las horas de Transmilenio por la carrera séptima con el cierre de la doble calzada que comunica el norte con el sur de la ciudad a la altura de la calle 116. Este fragmento espera ser nuevamente abierto el próximo año. El compromiso es, como cerramos todo, pues este año estaría terminado el costado occidental, todo el frente de la Santa Fe. En temas de los vehículos estamos garantizando los ingresos por la 116 a los parqueaderos de la Santa Fe y emergencias y los otros parqueaderos en la 119, siempre 2 carriles, y por toda la obra estamos garantizando siempre los 2 carriles, es lo que nos ha pedido la Secretaría de Movilidad. Aunque la ciudadanía tenía conocimiento sobre los cierres para avanzar en el proyecto, esto ha generado dificultad en el tráfico vehicular. Pero, ¿qué opinan aquellos que transitan diariamente sobre este corredor? Es que todas las vías están en construcción. Debieron esperar por lo menos para empezar esta hora, terminar la de 68. Porque en la hora pico esto es lleno y la 68 también. La gente se desespera. Para el movimiento diario de la gente, pues representa una dificultad imprevista, ¿no? Que debió ser anticipada, avisada y todo, pero en fin, como obra, pues para el mejoramiento de la ciudad está muy bien. Aunque la obra ha dificultado el paso vehicular y la señalización en el lugar, lo que ustedes pueden notar es que ahora una cebra peatonal es el cruce que hay para los que van a ir de oriente a occidente en la 116. Como se acaba de dar cuenta, me fui por la vía que no era porque no está demarcado. Entonces yo iba a bajar, ya me toca meterme a las malas por allá. Entonces pues vi que avanzaron rápido, pero la demarcación, hay que hacer la obra y hay que aguantarla, pero que demarquen bien. Si a uno le dicen señalización, mire, va a bajar por las Pepe Sierra, bajé por esta, pero no decía nada. Con esta obra se espera completar uno de los proyectos a nivel de transporte público y renovación urbana más grandes que tendrá la ciudad, trayendo Transmilenio, nuevos carriles vehiculares y espacio público a la ciudad en el año 2029. Local.
En City Noticias no nos olvidamos de nuestros hermanos venezolanos y es que no nos podemos olvidar, recuperarse de una tragedia como esa es un trabajo de meses. Y es por eso que hoy en el Vive Claro se reúnen diferentes capitalinos, diferentes fundaciones que se han dedicado a la recolecta de donaciones justamente para enviar a territorio venezolano. Allí se encuentra nuestra compañera Gabriela. Volvemos con usted, Gaby. Cuénteme cómo avanza la jornada. Así es, Karen, en estos momentos estamos en el Vive Claro, como usted nos indica. Tenemos en estos momentos la sección de herramientas, toneladas de ayudas que están buscando ser enviadas hacia territorio venezolano para ayudar a nuestros compatriotas en esta situación tan grave, esta emergencia tras los 2 terremotos. En estos momentos diferentes fundaciones se han unido para poder apoyar esta causa, en este caso ayudar a organizar las ayudas. Pero a esta hora nos acompaña la directora de la Fundación Juntos se Puede, fundación líder en todo este proceso de recolección de ayudas y hoy en organización para poder enviarlas. Directora, bienvenida a City Noticias fin de semana. Cuéntenos, por favor, entonces, ¿qué es lo que está requiriendo en estos momentos la Fundación? Bueno, muchísimas gracias primero por cubrir siempre este espacio. Hoy nosotros hacemos una pausa de donaciones en especie y comenzamos un proceso de clasificación de kits. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cajas. Estamos buscando cajas desesperadamente porque es urgente. Vinipel para poder envolver. Estamos buscando cinta plástica, pero también tu mano. Necesitamos voluntarios que vengan a ayudarnos a seguir clasificando y enviando a Venezuela cada una de estas cosas. Pero como necesitamos enviar, necesitamos transporte. Necesitamos bodegas aquí en Bogotá. Es urgente porque tenemos que entregar el Vive Claro el 15, el miércoles, y necesitamos poder trasladar toda esta operación a una bodega. Entonces, si tú tienes una bodega, conoces a alguien que tenga una bodega, tienes transporte o simplemente puedes donar a través de nuestras redes sociales alguna donación monetaria, también la aceptaremos para así poder contratar camiones y bodegas que nos permitan terminar esta operación y poder hacer que esto siga llegando a las familias venezolanas. Estamos ubicados en 3 puntos, Vive Claro, Corferias y la Fundación Juntos se Puede. Para que las personas se acerquen a estos puntos, ¿desde qué hora se pueden acercar para ayudar en esta gestión? Desde las 8 de la mañana pueden acercarse a cualquiera de los 3 puntos. La Fundación queda en la calle 104-5431. Corferias pueden entrar por el Parqueadero Norte y Vive Claro por la puerta 10. Directora, muchísimas gracias. Entonces, ustedes ya saben, cada mano cuenta para apoyar en esta gestión, entonces, a Venezuela, para poder enviar todas estas ayudas que se han logrado recuperar, recoger hacia el país vecino. Pero cambiamos de tema porque se cumplen 54 años del inicio de la feria de la Plaza de Corabastos y se realizaron diferentes actividades. Vamos a ver de qué se trata. Hace 54 años abrió sus puertas la Plaza de Mercado Corabastos, una central que nació para garantizar el abastecimiento de alimentos en Bogotá y que hoy continúa siendo uno de los principales motores del comercio agroalimentario del país. Sus bodegas reciben diariamente productos provenientes de diferentes regiones de Colombia que luego llegan a hogares, plazas y supermercados. Estamos de aniversario, 54 años, y hoy estamos culminando la carrera deportiva, el evento deportivo 5K. Los invitamos a que nos acompañen durante esta semana. Durante este aniversario, comerciantes y trabajadores destacan que detrás de cada producto hay décadas de esfuerzo de productores, transportadores y familias que desde la madrugada mantienen en movimiento la central de abastos más importante del país. Estamos aquí con el gastronómico de Corabastos, donde la administración nos da la oportunidad de participar, a degustar la carne a la gente y todo lo que encuentras, artesanías, de todo. Quiero invitar a todos los ciudadanos de Bogotá para que vengan a Corabastos. Es una plaza muy importante en la cual encontramos diversidad de mercados. Hoy, 54 años después de su inauguración, Corabastos sigue siendo un punto clave para la seguridad alimentaria del país y un lugar donde miles de personas construyen su sustento todos los días, manteniendo viva una tradición que ha acompañado el crecimiento de Bogotá durante más de 5 décadas. Nacional. Pidieron perdón 24 años después de la masacre de Bojayá ocurrida en el departamento de Chocó, una masacre que cobró la vida de más de 70 personas y que marcó además uno de los episodios más violentos y dolorosos del país. El Estado colombiano pidió perdón a las familias de las víctimas, quienes pidieron justamente el no regreso de grupos armados al territorio.
Lizeth, ¿cómo se dio este acto necesario y demorado, hay que decirlo? Pues mire, Karen, este acto se realizó durante la tarde de este sábado en el antiguo centro poblado de Bellavista, esto en Bojayá. Allí en el departamento de Chocó, en medio de lágrimas, halagos, muchas de las víctimas y familiares pues recibieron el perdón público por parte del Estado colombiano a cargo del propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez. En el acto pues también estuvo la participación de la defensora del pueblo, Iris Marín, y también de la gobernadora del departamento. Son 24 años los que han pasado tras la tragedia que enlutó y marcó al departamento del Chocó, la masacre de Bojayá. Un hecho doloroso que afectó a más de 80 familias y por el que el Estado colombiano, con un acto de perdón, reconoció su responsabilidad frente al hecho de omisión y fallas en los actos para la protección de la población en medio de los enfrentamientos entre las extintas FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en el año 2002. Venimos acá a dar la cara en este momento. Estamos aquí en un lugar donde la memoria permanece viva. Conocer la verdad. Este acto responde al ordenado por el Tribunal Administrativo del Chocó, pero trasciende el cumplimiento de una decisión judicial. Es un acto de respeto, de justicia, de verdad hacia las víctimas. Entre lágrimas, con una ceremonia, halagos, actos simbólicos, voces de resistencia y arte, desde el antiguo centro poblado de Bellavista, donde ocurrió la tragedia, las víctimas de la masacre y sus familias pudieron ver materializado el primer gran paso para encontrar reparación por estos hechos, en los que decenas de personas murieron, 86 ya fueron identificadas y entregadas a sus familias tras la explosión de un cilindro bomba al interior de la iglesia. Una debilidad que toda madre, toda hija debe tener. Yo era pegada a mi mamá, yo era amante a mi hijo. Yo tenía un solo hijo en ese tiempo. Yo quedé sola, sin mamá, sin hijo. Mi familia se desintegró. La verdad que sufrí mucho. Creemos que esto también debe ser acompañado con acciones concretas de dignidad para las víctimas, como también es decir, que no haya repetición, porque sabemos que existe la incertidumbre. Tras este acto simbólico, el mayor clamor de los habitantes al Estado colombiano es el de no repetición y el no regreso de los grupos armados al territorio. Un llamado al que se unió la Defensoría del Pueblo al advertir que aún persisten deudas con las víctimas en materia de verdad, justicia y garantías para la no repetición. En la noche del sábado, este sábado, el ejército frustró el secuestro de 5 personas en la vía panamericana. Esta y más noticias del país a continuación. Tropas de la Brigada 29 del Ejército rescataron a 5 personas, entre ellas 2 mujeres que estaban siendo secuestradas en la noche de este sábado en la vía panamericana en el Cauca. De acuerdo con la información entregada por el Ejército, durante la reacción militar, 2 de los secuestradores intentaron ocultar a las víctimas. Sin embargo, la operación adelantada por las tropas hicieron que los responsables abandonaran el lugar y huyeran, por lo que el secuestro fue frustrado. La Fiscalía puso en evidencia una red narcotraficante señalada de instrumentalizar mujeres en condición de vulnerabilidad para transportar diversas cantidades de cocaína y marihuana ocultas en sus cuerpos hacia destinos internacionales y cárceles colombianas. 9 de sus presuntos integrantes fueron identificados y judicializados. Los 2.500 habitantes del corregimiento de Tabiles completaron 8 días sin energía ni agua potable. Los pobladores hacen un llamado urgente, pues además de la falta de servicios básicos, enfrentan presión de grupos armados ilegales. Si hay una institucionalidad de los diferentes sectores, defensa, la administración pública, los servicios públicos, haciendo presencia en el territorio para retomar los servicios, para garantizar la seguridad y poder avanzar también en un proyecto de transformación territorial. La administración departamental ya coordinó atención humanitaria para garantizar el suministro de agua y avanza en el restablecimiento de la energía con el fin de reducir las afectaciones a la comunidad. Internacional. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias internacionales más importantes con un hecho que enluta a Canadá. Un festival de salsa que reunía a miles de personas en Toronto terminó en tragedia tras un tiroteo que dejó víctimas mortales y varios heridos. Estas y más noticias internacionales a continuación.
personas murieron y 4 más resultaron gravemente heridas durante un tiroteo registrado en un festival de salsa en Toronto, Canadá. De acuerdo con la policía, las víctimas mortales son 2 hombres. Las primeras investigaciones indican que el ataque se produjo tras un intercambio de disparos entre 2 individuos. En la escena fueron halladas 2 armas de fuego y las autoridades advirtieron que el hecho puso en riesgo a más de 13,000 personas que asistían al evento de la música latina. Hasta el momento no se han realizado capturas y los investigadores no descartan que varias personas estén involucradas en este ataque. El Papa León XIV hizo un llamado a la paz durante el rezo en Los Ángeles en el castillo de Castel Gandolfo. En su mensaje expresó preocupación por los conflictos que continúan en Ucrania, Oriente Medio y otras regiones del mundo. Lamentablemente, los vientos de guerra soplan de nuevo en Oriente Medio, en Ucrania y en muchas otras partes del mundo, sembrando violencia, terror y muerte, y cobrándose una vez más la vida de muchas personas inocentes. No permitamos que estos vientos extingan la llama de la esperanza y la paz, incluso cuando parezca frágil e inestable. Omán elevó su protesta contra Irán tras los ataques con drones registrados en las gobernaciones de Musandán y Al-Gusta. El subsecretario de Exteriores convocó al embajador iraní para rechazar lo ocurrido y reiterar el llamado a respetar la soberanía de los estados y los principios de la buena vecindad. El empleo. Buenas tardes. En elempleo.com reafirmamos nuestro compromiso con su futuro laboral. Encuentre en nuestro portal el respaldo que necesita con un catálogo actualizado de ofertas laborales a nivel nacional. Hoy le compartiré 3 consejos para mejorar su marca personal en las diferentes plataformas profesionales. Primero, defina su propuesta de valor. Diseñe una frase de presentación corta que resuma su especialidad, el sector y su diferencial. Por otra parte, comparta conocimientos, dé a conocer un artículo interesante de su sector y escriba un párrafo corto con su opinión o el análisis del tema. Y por último, debe ser auténtico a la hora de comunicar qué tipo de profesional es. La honestidad y el autoconocimiento son su mayor aliado a la hora de encontrar el trabajo que merece. Ahora les quiero compartir 2 ofertas de trabajo en Bogotá para que haga su postulación. En la primera oferta están buscando un operario de equipo mezclador. La persona debe tener experiencia en áreas de empaque o manejo de equipos en la industria farmacéutica. Recuerde que para este cargo debe contar con 1 año de experiencia. Si quiere conocer más detalles de esta gran oportunidad laboral, solo debe escanear el código QR que ve en pantalla. Para la segunda oferta se busca un supervisor de producción. Esta persona debe contar con 1 año de experiencia y adicional ser técnico o tecnólogo en producción industrial metal-madera. Si quiere más información de esta oferta y desea postularse, puede escanear el código QR que ve en pantalla. Recuerde que en www.elempleo.com encontrará miles de ofertas de trabajo a las cuales puede postularse. Solo debe actualizar todos los datos de su hoja de vida en el portal. Nos vemos en una próxima oportunidad con más datos y ofertas de trabajo. Sigan con más City Noticias fin de semana. María Alejandra, gracias. Le cuento que ya está disponible en plataformas digitales un nuevo capítulo de La Habitación Invisible. El invitado de esta semana es el humorista y actor colombiano Nelson Polanía, más conocido como Polilla. ¿Polilla? En este nuevo capítulo de La Habitación Invisible, el humorista y actor Nelson Polanía, más conocido como Polilla, habló sobre el amor que construyó durante casi 30 años junto a la gorda Fabiola y cómo ha aprendido a vivir después de su partida. Me enamoro de la gorda Fabiola que nunca conocí, o sea, la que yo simplemente veía en televisión. Cuando ella fallece, pues empieza a sentir yo, digamos, pues empiezo yo a vivir lo que es el duelo de 1000 formas y ella me ayuda con ciertas conversaciones en sueños, con ciertas señales, a aprender a
a vivir. Polilla reveló cómo atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida y cómo encontró en el humor una forma de sanar. Papá, solamente tienes dos opciones, o te retiras o sigues. Entonces, a raíz de eso, a raíz del público, mi familia, mis amigos que siempre también han estado ahí, yo siento que pues hay necesidad de hacerlo. El humorista recordó los años en los que trabajó desde niño en San Victorino, su paso por las calles y el camino que recorrió hasta llegar a la televisión. Yo sé trabajar y si tengo que ir a vender empanadas, a vender arepas en la calle, yo lo hago. Y lo hice y se lo demostré. Que yo era firme con ella y que tenía que estar con ella y que yo la iba a respaldar en todo y que yo no me iba a dejar morir pues de hambre. No se pierda el nuevo episodio de La Habitación Invisible. Encuéntralo en YouTube buscando La Habitación Invisible, en Spotify en la sección de podcast como La Habitación Invisible y en nuestra página web en la categoría La Habitación Invisible.